Muy bien, seguimos como siempre agradecidos de los comentarios y el acompañamiento permanente de nuestra audiencia. Y obviamente algunos que no les gusta cuando se pregunta a los invitados cosas que no les gusta. O sea, que no ni siquiera el entrevistado se enoja, pero se enojan algunos fanáticos que están en sintonía de este espacio. No son oyentes, son fanáticos. Pero bueno, de toda la mata, de toda ahí de la viña del Señor. Hablemos un poquito faltan 2 semanas, exactamente, 2 semanas. Y es la cuenta regresiva, el último tramo de la campaña. 2 semanas para que se cierre la campaña. De aquí a 2 viernes empezará esto que le llaman eufemísticamente el silencio electoral. Y digo esto porque, si bien es cierto, ya no se hará campaña en los medios ni en las calles, obviamente las redes sociales que no están reguladas, ahí se seguirá viendo la campaña electoral. Y hablemos justamente de la parte digital. En este último tramo, ¿cómo evaluamos el comportamiento digital de las campañas de los 8 binomios presidenciales? Un investigador que permanentemente nos provee de insumos en esta materia nos acompaña acá, el académico y colega Andrés Jaramillo. Andrés, qué gusto, bienvenido. Muchísimas gracias, Belkis y Fabricio, más bien a ustedes por la invitación. Bueno, ¿con qué se encontró tu investigación? Bueno, tenemos varios temas relacionados con posicionamiento digital. ¿Por qué hago este énfasis, Fabricio? Porque no se trata de intención de voto. Es decir, no se trata de saber quién está primero o segundo en las preferencias electorales, sino quién está más o menos posicionado en la esfera digital. Y lo que vemos principalmente es que a lo largo de esta campaña ha ido fluctuando entre varios candidatos, pero que ahora mismo, a 2 semanas de la elección, tenemos 2 pelotones. El primero, conformado por Luisa González y Fernando Villavicencio, que se encuentran en el primer espacio de posicionamiento digital. Insisto, no intención de voto. Sí, hay que aclarar eso porque a veces se confunden. Sí. Pero antes de que continúes, ya que has hecho énfasis en esto, ¿cuán determinante podría ser el posicionamiento digital, en este caso de los candidatos, en la intención de voto? ¿Cuánto puede influir? Influye mucho en la medida en que no te pone un presidente o asambleístas, pero sí te puede tumbar una candidatura. Porque una crisis digital hoy mismo, y hemos visto varios ejemplos, pueden generar efectivamente que se desmorone una candidatura y que eso se incida en los resultados finales de las elecciones. Pero te decía que el segundo pelotón lo está integrando Yacu Pérez, Otto Sonel-Hosner, y también lo está integrando Jan Topic. Y luego de ahí tendríamos ya en un tercer pelotón, mucho más abajo, a Javier Hervas y a Bolívar Armijos. Hervas es la sorpresa además, porque recordemos que él tuvo una participación muy destacada en la última campaña electoral. Justamente en la parte digital. Precisamente en la parte digital. Esta vez no está ocurriendo lo mismo. Vemos que primero entró tarde a la campaña electoral. Hubo todo este tema de la apelación de su candidatura que le impidió entrar. Y segundo, que él tenía una estrategia en la campaña anterior que empataba mucho con el momento y la coyuntura política. Es decir, tenía contenido. Hoy ha sido más seducido a hacer estos productos más light, más de tendencia, que le pueden dar visibilidad en determinados casos, pero no posicionamiento. Es decir, no un vínculo que le permita tener una idea positiva alrededor de ese candidato. Este contenido al que haces referencia de Hervas, en su momento dirigido a un segmento específico, en este caso los jóvenes, y esto es diferente ahora. Exactamente, ya no está pegando con ese público en especial. Recordemos también que en la parte digital copiar es una mala idea. Es decir, si lo hiciste una vez y te funcionó, muy seguramente la segunda vez no te va a funcionar. Entonces, el ser disruptivos, la innovación es un poco lo que permite que los candidatos efectivamente puedan posicionarse. Y fíjate que ahora, más bien, quien ha estado con presencia o ha intentado vincularse a su audiencia más joven es Jan Topic. Por eso a él le va mejor en redes sociales como TikTok, pero le va muy mal, por ejemplo, en redes sociales como Facebook. Facebook es convertida en una red mucho más familiar. Están los tíos, están los papás, no está tanto la audiencia joven. Entonces, por eso a Topic no ha logrado despegar en el tema de Facebook, pero se ha tenido una mayor presencia en TikTok. Vamos evaluando a cada uno de ellos. A ver, Andrés Jaramillo nos dice y habla del posicionamiento digital. Otra vez, por favor, no es intención de voto, ya, es posicionamiento digital. Nos ha dicho que lo lideran Luisa González y Fernando Villavicencio. Empecemos analizando a Luisa González. ¿Con qué se encontró ese análisis?
que existe una estructura muy fuerte, muy fuerte del correísmo en el ámbito digital. Y esta estructura le ha permitido a ella avanzar y tener un sentimiento bastante positivo, una conversación que todo el tiempo está generando debate y que ha tenido altibajos. Es decir, el pico más negativo que se ha registrado en la campaña electoral en el caso de Luisa González fue precisamente el del video en donde su vicepresidenciable habla de los 10 más buscados. Ojo, fíjense que ella no aparecía en el video, no fue protagonista del video. Sin embargo, termina arrastrándole y le quita en apenas 48 horas 10 puntos de sentimiento, es decir, crece 10 puntos el sentimiento negativo en torno a Luisa González después de lo que ocurre. Luego se vuelve a recuperar. Y ayer, por ejemplo, en las últimas horas, a propósito de esta visita que hizo al Oriente, vemos que la conversación arranca siendo en función del meeting que se hizo en el Oriente, pero luego termina modificándose y termina convirtiéndose en negativa en la medida en que aparece la declaración cuando le quite el apoyo a su candidata local. De Pastaza, claro. Exactamente. Entonces vemos que amanecemos con una carga más negativa porque ha sido objeto de críticas esta conversación. Entonces, lo que nos permite es precisamente ir observando casi que cada minuto lo que está pasando en la campaña digital. Quiero hacer un nuevo paréntesis a propósito de varios comentarios que nos llegan de los oyentes, porque hacen referencia, por ejemplo, nos dicen acá, la parte digital está llena de trolls. Eso no puede ser una medición, entiendo que quiso decir aquí el oyente. Y este es un comentario que se repite tanto en Facebook cuanto en YouTube. ¿Qué respondes? De acuerdo. Y nosotros podemos de alguna manera diferenciar cuántos trolls están involucrados en la conversación, cuántas cuentas automatizadas y cuántas cuentas orgánicas, ¿no es cierto? Porque repiten el mismo mensaje, porque no tienen una actividad de humano, digamos, hay una serie de variables que permiten identificar. El número de seguidores. ¿Cuál ha sido el porcentaje de involucramiento de las cuentas bots o trolls en la conversación de esta campaña? El promedio ha sido 33%. Ninguna campaña se ha salvado de bots. Todas las campañas han tenido bots, efectivamente, y ese 33% es precisamente el que ha marcado esta conversación. Pero cuando nosotros separamos la conversación de los bots y ponemos la conversación orgánica y real, es precisamente el resultado que nosotros hemos mostrado en este informe, que lo hace más real. Ojo, no estamos diciendo que sea la realidad completa, ¿sí? Esta es una parte de la realidad digital que habla de un momento interesante de la campaña electoral que ha sido particular porque esta campaña ha sido muy corta y se han visto abocados a utilizar con mayor frecuencia las redes sociales y las diferentes plataformas. Otra aclaración importante con este tema, y en buena hora que nos lo planteen los oyentes, y es que esto no es solo Twitter, porque evidentemente Twitter es una parte muy pequeñita de la realidad digital. El análisis que nosotros hemos hecho es de todas las redes sociales, incluyendo la web e incluyendo las portadas de todo lo que está en digital. Es decir, si hay un diario digital, si hay una radio digital, si hay un portal digital, lo vamos a poder leer. Entonces, esto nos permite reducir el margen de que efectivamente estos análisis estén contaminados por bots. Correcto. Sigamos con el análisis de los candidatos. ¿Qué refleja la medición respecto del posicionamiento digital, en este caso de Fernando Villavicencio? Él tuvo dos ventajas en esta campaña. La primera es que entró rápido. Fue el primero que entró en la campaña. Sí, fue el primero que anunció que era candidato. Hubo muerte cruzada e inmediatamente, casi a la par, se anunció la candidatura presidencial. La precandidatura en este caso. Ajá. Exactamente, la precandidatura, y eso le permitió entrar tanto en territorio como en la parte digital y verse reflejado eso en sus métricas. Pero hay un segundo momento en que escala el nivel, y es cuando el presidente de la República, Guillermo Lasso, anuncia que no pondrá candidatos para ninguna dignidad. Automáticamente Villavicencio se convirtió en el contrincante más natural del correísmo, y en una polarización como la que ha resurgido en este momento, eso le dio una ventaja estratégica. Y un tercer momento que ha jugado para bien para Fernando Villavicencio es la coyuntura de inseguridad. Porque en esta coyuntura de inseguridad, la conversación y de un poco lo que la gente plantea en el espectro digital es: necesitamos a alguien de mano dura, necesitamos a alguien que se afirme, necesitamos a alguien que le dé la guerra a la delincuencia. Y en ese sentido él ha logrado manejar su discurso y orientar ese discurso precisamente para responder a esta necesidad concreta. Pero usted, por ejemplo, Andrés, nos hablaba de que en el caso de Luisa González,
esa declaración o ese desatino de Andrés Arauz, más allá de que luego se explicó que no era lo que quiso decir, que creo que no abundaron en explicaciones, sino que hablaron de que era una fake cuando no era una fake, le afectó de alguna manera la conversación digital. Y otra vez, no es intención de voto, por Dios, es una conversación digital, que a veces parece que no se entiende. En el caso de Villavicencio no le afectó lo que pasó con la declaración de uno de sus partidarios, de sus militantes, hablando de los tiguerones. No tanto como si fue el video de el vicepresidenciable Andrés Arauz. ¿Por qué? Jugó mucho con la coyuntura, porque recuerden que el día en que se lanza el video de Andrés Arauz, ese mismo día ocurre la desgracia del asesinato del alcalde de Manta. Entonces eso disparó la conversación y hubo un vínculo perverso digitalmente en que vinculaban la declaración con lo que pasó en Manta, y eso le da una exposición mucho más amplia. Sí afectó el video que tú mencionas a la candidatura del el de los tiguerones, pero no tanto porque el timing, el momento en el que se dio, no tenía tanto pico de conversación como si tuvo el otro. Correcto. A ver, entonces tenemos Luisa González, Villavicencio. ¿De ahí quién viene o quiénes vienen? Tenemos a Topic, Otto Sonel-Hosner y tenemos a Yacu Pérez. Hablemos de Topic. Usted decía, por ejemplo, en el caso de Villavicencio, primero que se encarna, Luisa González y Villavicencio encarnan estos polos opuestos, ya la tesis y la antítesis, como se llamaba un programa que tenía Belguís antes, la tesis y la antítesis, tenemos los istas y los antis. Y en el caso de Villavicencio, usted decía, ahí también abona el tema de la inseguridad. Pero uno, viendo a Topic, el discurso de Topic es básicamente ese. Incluso conversaba con nosotros hace exactamente una semana en este espacio. Y yo le decía si él no siente que es un candidato monotemático porque solo habla de seguridad. ¿Eso no se traduce en el comportamiento digital, en la conversación digital de Topic? Efectivamente, pero Topic, los problemas que ha tenido de posicionamiento digital no han sido provocados. Han sido, yo creo que incluso resultado de la inexperiencia política que tiene Topic, porque los ha generado él. El primer momento en que se ve un bajón o un sentimiento negativo en torno a Topic en la conversación digital, ustedes recordarán, fue en el programa de La Posta en el que falla la caja de chicles. ¿Por qué fue relevante? Porque él estaba vendiendo la idea que es un francotirador, que sabe cómo enfrentar la inseguridad y no le da la caja de chicles. Entonces, esto atentó con su patrimonio político y con la principal promesa que estaba dando en ese momento. Por eso es que ustedes ven que luego migra y ha ido migrando de alguna forma en la identidad. Primero era el Bukele ecuatoriano, recibió críticas de, entre comillas, autoritarismo y cambió de identidad. Fue el francotirador guerrero. Pasó esto que les cuento en la parte digital y migró a una suerte de renegado porque se lo veía en la moto recorriendo el país. Vieron que eso no funcionó demasiado en las redes sociales y luego migraron a esta suerte de periodista de crónica roja, en el que se mete en los barrios, en el que hace evidentes las cosas que están pasando ahí. Entonces ha ido mutando demasiado su identidad digital y eso ha sido un stopper para que efectivamente no logre terminar de posicionarse. Ahora, a eso hay que sumar otro elemento, y es que él arranca con una posición muy interesante porque los medios de comunicación alientan esa candidatura. Por la coyuntura, ¿no? Recordemos que él iba a ser secretario de Seguridad. Había muchos hechos que eran noticiosos en torno a eso. Y porque el tema de seguridad sigue estando en boga. Y porque el tema de seguridad evidentemente estaba en auge. Pero luego él contesta a algunos medios de comunicación con amenazas del abogado, cuando publican videos del pasado en donde a él se le ve reaccionando en unos terrenos, recordarán ustedes. Este fue otro momento que golpeó la campaña de Topic, porque incluso generó una alerta de Fundamedios, recordarán ustedes, de libertad de expresión. Claro. Entonces dijeron, parece que no es esa persona abierta, que respeta a la prensa, y después de eso, los medios de comunicación ya tuvieron cierto reparo con Topic. Y claro, la cereza del pastel... El porro. Fue el porro, ¿no es cierto? Yo sí creo que Topic está arrepentido. Le dijimos acá, ¿te acuerdas que conversamos con él? Y reconoció que... reconocido como un él error, reconoció que fue un error, ¿no? que la forma no fue la adecuada. Correcto. La forma no es... O sea, debatir el tema, hay que debatirlo. Pero las formas cuentan. Pero la forma cuenta, porque lo primero que uno pensó era que el hombre se estaba pegando un porro de marihuana. ¿Ya? Y no todo el mundo sabe lo que es el CBD. O sea, perdóneme, pero es así. Pero también el timing. O sea, digamos, él había venido con un discurso de enfrentar el microtráfico, de enfrentar las drogas, y aunque no era una droga, evidentemente se veía como una droga. Y en un momento electoral tan sensible,
el candidato que va a pasar a la segunda vuelta electoral no necesariamente va a ser el que tenga más aciertos, sino el que cometa menos errores. Y en este sentido, Topping no ha sido asertivo. Sin embargo, vemos un repunte en estas últimas semanas de Topic. Y esto un poco porque la inseguridad volvió a ser un tema de conversación en el primer nivel. El hecho de que se haya acercado a la cárcel a poner los dispositivos para frenar la señal, el hecho de que pueda dar valores concretos sobre los planes que tiene, eso ha sido un interesante subidón en este último tramo. Sin embargo, hay que ver si es que le alcanza efectivamente con el corto tiempo que queda para lograr un posicionamiento mayor, porque ya la distancia entre los otros candidatos empieza a ser, digamos, una brecha grande, al menos hablando en términos de posicionamiento digital. Sigamos avanzando rápidamente. Pero de Otto, claro, que el que seguía. Y de Otto, les comentaba justo antes de entrar a la entrevista, ahora que revisábamos las últimas 12 horas de la campaña de Otto, vimos que hay una activación a la 1 de la mañana, y hay más de 150 cuentas que empiezan a hacer publicaciones en torno a un hashtag, fotocorrupción. Y vemos que evidentemente es una campaña sucia, es una campaña en contra del presidenciable, que está intentando vincular su rol como vicepresidente con los casos de corrupción que hubo en el gobierno de Lenín Moreno. Y vemos que fue tan estratégico, perversamente estratégico, si quieren, que lo primero que se vio en la mañana en el ambiente político, en las redes sociales, fue precisamente este tema. El de Luisa González en relación a quitarle el apoyo a su candidata de Pastaza, y el de Otto en relación a este vínculo con los casos de corrupción. ¿Cuál ha sido el valor, digamos, de la campaña de Otto? Y es que tiene un mensaje muy claro, muy directo y que está calando mucho en la parte digital. Entonces, él habla de paz, progreso y... plata. Y de plata, paz y progreso. Plata, paz y progreso. Que es algo sencillo, es algo que la gente está, digamos, conecta con las necesidades de la gente y que eso le ha permitido. Creo que ha sido también muy asertivo luego de entrar ya formalmente en la campaña con las piezas publicitarias que ha hecho, es decir, están bien enfocadas, tienen contenido, y se ha mostrado como un estadista, se ha mostrado como alguien que tiene experiencia, se ha mostrado con ese voto que suele atraer a la clase media. Eso quiero preguntar, ¿realmente está conectando este perfil y esta figura con los ciudadanos por precisamente caracterizarse por ser conciliador y no confrontador? Ha dependido mucho del momento. En este momento no. En este momento no, porque mientras él dice paz, mientras él dice juntémonos, sentémonos, hablemos, dialoguemos, la gente dice, oigan, necesitamos a alguien que salga a darle bala a los delincuentes. Ojo, no estoy justificando esa posición, pero es lo que está manifestándose en la conversación digital. Entonces necesitamos a alguien fuerte, necesitamos a alguien que no tenga miedo, necesitamos a alguien que entre a dar guerra, no paz. Entonces ahí ha hecho un cortocircuito entre lo que él representa y lo que el electorado en general está buscando. Por eso, seguramente ustedes habrán notado que en los últimos días Otto ha intentado cambiar el tono cuando habla de inseguridad. Y ponerse mucho más fuerte. Fuerte, ya se enoja. Más ya le vemos más con el ceño fruncido en las entrevistas. Pero claro, es muy complicado a tan poco tiempo el reposicionar una personalidad que durante toda la primera etapa se vendió diferente. Entonces, hay otro elemento, la clase media cada vez es menor en el Ecuador, y eso también va a afectar. Por la brecha económica. Exactamente. Entonces, ese ha sido el cortocircuito que ha pasado con Otto. Lo de Yaku, que está detrás de ellos. Yaku, el principal problema con Yaku es que... Y de lo que vemos en sus productos es que intentaron cambiarlo, intentaron cambiar su esencia, porque ustedes recordarán que él estuvo muy vinculado a la parte rural, muy vinculado a las comunidades, muy de la gente, era un ciudadano de a pie, no era un político en estricto sentido. Además era alguien que podía mutar fácilmente entre la sierra, en la costa, entre el mundo mestizo y entre el mundo indígena, fácilmente. Pero lo vistieron, lo pusieron camisa, lo pusieron micrófono de corbata, le pusieron una gran pantalla y lo reunieron con empresarios y priorizaron como que este enfoque más desde la parte económica. O sea, lo venden como si fuera un estadista amigo de los empresarios. Y creo que esto ha sido un error porque, sin desmerecer la importancia que tienen los empresarios y los gremios, Yaku no es eso.
Yaku tenía otras fortalezas que no supieron explotar. Pero además vemos que ya no cuenta, por ejemplo, con toda la estructura de comunicación que en su momento sí tuvo en la anterior campaña electoral, que tenía que ver con la que le provee el movimiento indígena. El movimiento indígena tiene una estructura muy fuerte, muy fuerte y muy poderosa. Y esta vez, por las divisiones internas, por todo lo que se decantó antes de las elecciones, ya no cuenta con esa ventaja de tener la estructura. Entonces, esto ha ido variando. Además que también su mensaje central ha ido mutando. Acuérdense que empezó con este mensaje de claro que se puede, ¿cierto? Que no te sonaba mucho, muy político, te sonaba a Telefónica más que tema político. Luego pasamos a Somos Ecuador, que terminaba siendo igual algo muy débil. Y de ahí ahora vemos que él intenta tratar de recuperar, ¿no? Como aquel Somos Pueblo, Yo Soy Pueblo, para tratar de recuperar precisamente que fue en su momento un valor. Entonces, creo que Yaku era quien más posibilidades tenía de ganar al menos la batalla digital por el alto nivel de afinidad que generaba. Había un sentimiento positivo muy alto, superaba el 70%. Por los temas ambientales, por ejemplo. Porque conectaba con los jóvenes, porque tenía estas otras banderas. Pero el momento en que le convierten en un político más, creo que ahí se desmoronó la candidatura. Vamos al último pelotón. Hervas, Daniel Noboa, Armijos. Hervas nos decía, ya adelantó Andrés, no ha tenido dentro de la conversación digital, otra vez, es un análisis del comportamiento digital, no es intención de voto. Por favor, no es intención de voto, es conversación digital. Hervas no ha tenido el mismo éxito de 2021, nos decía Andrés. ¿Por qué? Efectivamente, perdió contenido en sus productos y vemos que llegó también muy desgastado. Recordemos que él salió de la izquierda democrática no en los mejores términos, tuvo ruidos alrededor de la relación asamblea-presidente de la República y los supuestos favores que se pidieron. Es decir, la gente valora mucho al no político en el estricto sentido, no de que no esté metido en la política, sino que no reproduzca las prácticas de los políticos tradicionales, que no hable como político tradicional, que no se presente como político tradicional. Y él se convirtió no es que no sea político, porque termina siendo político. Exactamente. Claro. Y él en este factor se convirtió en un político más, y eso fue. En el caso de Bolívar Armijos vemos que él no ha terminado de entrar en la campaña electoral. O sea, tiene unos productos bastante aislados, no hay una planificación, no hay una estrategia, no hay, digamos, una fuerza. Hay una falta de estructura, quizá. Exactamente, pero digitalmente no aparece. No, ni siquiera aparece exactamente en el mapa de la conversación digital, no aparece. Conversación digital. Y creo que también se puede percibir en el offline también eso, ¿no? Salvo las intervenciones que ha tenido en los medios de comunicación, no hemos visto nada que efectivamente pueda atraer la atención alrededor de ese candidato. Y lo último, lo Noboa. Daniel Noboa arranca con una atención interesante en la campaña electoral. Joven, con ideas que las promocionaba desde el centro a la derecha, se vendía como un representante que efectivamente podía renovar esa corriente política. Sin embargo, hubo un momento digital justamente que fue fulminante, y fue el video de Álvaro Noboa, de su papá, en el que el hijo se presenta para la campaña electoral y el papá también termina diciendo que se va a presentar a la campaña electoral. Yo sé que luego hubo una carta de Álvaro Noboa tratando de explicar, aclarar el apoyo, pero ya no pudieron regresar. Ese fue un factor determinante. Fue un factor determinante, les quitó piso, les quitó fuerza, porque pasó de ser el futuro de la centro derecha, la renovación de la centro derecha, a un meme. Y cada vez que publicaban algo hacían referencia al video del padre, porque además hay que reconocer también que su padre siempre ha logrado ser viral, siempre ha logrado atraer muchísima atención digital, y claro, por supuesto, ese fue un error que muy probablemente le costó a esta campaña. Correcto. Andrés Jaramillo, gracias por este análisis sobre el comportamiento digital, la conversación digital de los candidatos, que digamos, esto es de análisis sobre lo que está pasando en las redes. No son encuestas, no son sondeos, no se hace un trabajo de campo preguntándole a la gente por quién va a votar, es ingresar a las redes y hacer la valoración de que quién genera mayor conversación, quién genera menos conversación, sobre qué se habla, sobre qué no se habla, qué genera una reacción negativa a nivel digital, qué genera reacción positiva. Ese es el análisis que Andrés Jaramillo nos ha entregado en la jornada del día de hoy. No es intención de voto. Estoy leyendo manejo mensajes, y presencia en por redes. Dios, y estoy leyendo algunos mensajes que insisten, no es intención de voto, y que además, es conversación digital. Y además, perdona, Fabricio, para terminar,
es un instrumento que nos permite tomar decisiones estratégicas, porque lo que generalmente pasaba en las campañas digitales es que se dirigían o se desenvolvían en función de la inspiración de los asesores, de los sueños que tenían en las madrugadas. Y claro, antes no teníamos estas herramientas, ¿no? Pero ahora sí las tenemos, y la idea es que también podamos aportar, porque además hemos hecho pública la información, la tiene todo el mundo a través de la cuenta de Twitter. Y la idea es que podamos también aportar a la profesionalización de las campañas digitales. Correcto. Así es que esperamos que estemos aportando también en eso. Gracias. Gracias, Andrés, por esta interesantísima charla sobre esto, que digo, es conversación digital. Otra vez, no es intención de voto. Pausa aquí en A Primera Hora.